¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Voz de Galicia, bienvenidos al Museo Santiago Rey Fernández de la Torre, bienvenidos también todos nuestros lectores que nos están siguiendo a través de lavozdeGalicia.es y como siempre a través de todas nuestras plataformas. Siempre es un honor tenerles al otro lado. Hoy les vamos a acercar un sector que la verdad no puede estar más de actualidad y la verdad es que creemos que no puede ser uno de los más desconocidos, es el sector de la defensa. Lo vamos a hacer gracias además a tres grandísimas empresas de este sector, que lo vamos a hacer con Urovesa, Grupo Amper y NTGS. Si les decimos que estamos viviendo un momento convulso en lo geopolítico, no les estamos sorprendiendo con nada. La verdad es que con el COVID ya cambió absolutamente todo, pero a día de hoy tenemos una guerra en Europa, tenemos un gobierno de Estados Unidos comprometido y desde luego Europa ha vuelto a mirar, ha tenido que volver a mirar hacia su sector de defensa. Hoy vamos a hablar de todo esto y de cuál es el papel de nuestro sector, de las empresas que trabajan en Galicia en todo este contexto. Enseguida les contamos cuál va a ser la mecánica de este encuentro. Antes les quiere saludar el director de La Voz de Galicia, José Luis Vilela, por favor. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este centro neurálgico de la comunicación que es el Museo Santiago Rey Fernández de la Torre. Y gracias también a todos los que nos siguen a través de la web de La Voz de Galicia y de nuestras redes sociales. Bueno, la verdad es que hoy tenemos un tema de máxima actualidad, como decía mi compañera Gladys, y que además sabemos que no es algo, como pasa muchas veces con las noticias en la prensa, perentorio del momento y que después desaparece, sino que ha venido para quedarse. Y ha venido para quedarse, fundamentalmente creo que vamos a tener la oportunidad de conocer todo lo que está ya aportando Galicia en un sector que está a la vanguardia de la tecnología y de la innovación y que lo que conocemos hoy seguro que lo veremos en la mesa redonda a continuación, en las exposiciones que nos hagan nuestros invitados, seguro que es nada más que el germen de todo lo que va a ser. Vamos a tener con nosotros a Justo Sierra, que es presidente y consejero delegado de Urovesa, a quien recientemente entrevistábamos en La Voz de Galicia y dejó algunas frases para enmarcar, y concretamente una que a mí me ha quedado en la memoria, que es cuando dijo que la libertad y la seguridad son como la salud, no las valoramos hasta que las perdemos. Así que seguramente nos ampliará sobre esta idea de la importancia de la libertad y también de la seguridad. Urovesa, que nació en Santiago, tuvo que trasladarse a Valga en el año 2015, porque ya no cabía, y allí se fue con sus 90 empleados. Hoy son 300 y pronto serán 400. Una de los asuntos sobre los que seguramente aprenderemos algo más es cómo está trabajando, por ejemplo, en el diseño de vehículos no tripulados, como esos drones que vemos, pero por tierra, que será, desde luego, pues un gran salto de innovación. Vamos a tener también con nosotros a Manuel de Oliveira, que es el director comercial de Amper, un grupo que está en más de 20 países y que fundamentalmente trabaja en dos grandes divisiones, una dedicada a la defensa, la seguridad y las comunicaciones, y otra dedicada a la energía y la sostenibilidad. Y vamos a tener también a Luis Martínez Gavilán, que es director de Desarrollo de Negocio y Proyectos de NTGS, New Technical Global Systems, y que recientemente escribió un artículo en La Voz de Galicia en el que hacía referencia a la importancia de las pequeñas y las medianas empresas justamente en este sector tan innovador y cada vez más importante en la economía, en la industria de Galicia, que es el de la defensa. Así que con ellos nuestra compañera
Gladys nos ayudará a aprender muchísimo sobre el mundo que nos viene y sobre la capacidad que también tiene Galicia para contribuir a este nuevo mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, director. Sí, la verdad es que nosotros siempre somos muy atrevidos. Este mensaje va pues un poco dirigido a nuestros lectores, porque a Eurovesa, Grupo Amper y NTGS les hemos pedido que nos cuenten quiénes son, qué hacen, en qué momentos se encuentran. Por eso nos han preparado cada una de estas empresas, respondiendo con amabilidad a nuestra petición, una exposición cada uno de 10 minutos para que nos ubiquen ahora mismo en qué trabaja la defensa gallega, el sector en Galicia. Damos la bienvenida, por lo tanto, a Justo Sierra, presidente CEO de Eurovesa. Bienvenido, Justo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de estar hoy aquí a La Voz de Galicia. Vamos a hacer una introducción sobre lo que es nuestra actividad. Nosotros somos una empresa familiar, estamos ahora mismo en segunda generación. 3 años solamente después de haber creado la organización, pues ya estábamos trabajando con el Ministerio de Defensa, con lo cual llevamos ya pues 42 años trabajando para Defensa ahora mismo, ¿no? En primer lugar, es una empresa que tiene unas capacidades que son inusuales dentro de nuestro ámbito. Estamos hablando de que somos capaces de hacer, o hemos llegado a hacer, 10,7 vehículos cada día. Esto, en el ámbito de automoción, puede sonar como muy poco, puede sonar muy básico, pero la realidad es que fabricantes que lleguen a este tipo de capacidades de vehículos tácticos para fabricar más de 10 vehículos al día, no hay muchos en el mundo, solamente, obviamente, en grandes países que tienen una capacidad de compra muy superior, como pueden ser Estados Unidos, China o Rusia. Pero la clave es que nosotros podríamos llegar a suministrar 2.500 vehículos al año, y es una capacidad demostrada porque ya tuvimos que hacerlo. Esta transparencia, que es la segunda de mi presentación, a mí personalmente me llena de orgullo, y es cómo nosotros, en primer lugar, somos dueños de nuestro diseño, es decir, somos autoridad nacional. Eso significa que podemos evolucionar el producto, eso significa que no tenemos dependencia tecnológica de los diseños que hagan otros fabricantes. Esto es así desde el principio de la historia de Eurovesa, es decir, es una estrategia clave para nosotros que obviamente intentamos reforzar con un departamento técnico que hace un trabajo extraordinario, pero sobre todo muy especializado. También me interesa mucho recalcar que más del 80% de los componentes que conforman un vehículo de nuestra fabricación están fabricados en España. ¿Por qué es así? Porque hemos tenido que crecer fabricando componentes muy especializados, y esa fabricación de componentes muy especializados teníamos que hacerlo en un entorno, en un ecosistema de proveedores muy cercano. ¿Por qué? Porque son componentes especializados. Muchos de ellos no son componentes de automoción. También utilizo esta transparencia para decir que nosotros somos una empresa de diseño y de integración. Prácticamente todos los componentes son subcontratados, pero, como estamos viendo, se subcontratan en un ecosistema muy cercano que además ha ido creciendo con nosotros. Es decir, los fabricantes de la carrocería blindada que está en Vigo, los fabricantes de la carrocería no blindada que está en Lugo, los fabricantes de mecánicas que están en Asturias, han ido evolucionando, adaptando sus productos, adaptando sus procesos, adaptando sus organizaciones a lo que nosotros, como empresa con cierta capacidad de tracción, íbamos pidiendo en cada momento. Por lo tanto, siempre decimos que esos proveedores no son proveedores. No son proveedores al uso del ámbito de automoción. Son partners estratégicos, es decir, son socios que tienen que evolucionar y crecer con nosotros. Y además, en la mayoría de los casos, son pymes muy ágiles, muy cercanas, que muchas de ellas están en segunda generación y que obviamente pues contamos con ellas para que nos sigan acompañando durante un periodo al menos tan largo como el que llevamos existiendo nosotros. Estamos viendo algunas de la fabricación de esos componentes en el entorno industrial de Galicia. Muchas de esas capacidades obviamente son capacidades que se han ido desarrollando junto con nuestros propios clientes, es decir, nuestra estrategia muchas veces es de co-desarrollo a medida del cliente, pero
gran parte de la inversión que nosotros necesitamos para desarrollar nuestros productos está depositada en esos proveedores. Eso configura también el esquema de trabajo y de empleo, porque nosotros tenemos una capacidad de atracción de 1 a 4 o a 5. Es decir, por cada puesto de trabajo que Urovesa genera directamente en la integración final de los vehículos, tenemos entre 4 y 5 personas en una primera línea de la cadena de suministro. Eso refleja cómo una empresa con cierta capacidad de atracción puede generar ese ecosistema y generar riqueza en su entorno de una forma mucho más intensa de lo que puede parecer. Nosotros tenemos nuestras propias capacidades y son capacidades muy especializadas, concentradas en lo que es el desarrollo de aquello que configura un vehículo y que confiere al vehículo una especificidad concreta en el ámbito de defensa. Es decir, los desarrollos de sistemas de movilidad, chasis, suspensión, dirección, tracción, la parte de blindajes, obviamente, y la funcionalidad, es decir, lo que hace que cada uno de nuestros vehículos después se pueda aplicar a determinadas misiones que van a tener que desempeñar allá donde se estén utilizando. Esas son nuestras capacidades más importantes. A partir de ahí tenemos capacidades que se obtienen en base a estrategias colaborativas, como por ejemplo la colaboración con oficinas de investigación, centros tecnológicos, laboratorios privados y una estrategia muy importante desde el principio para nosotros, el codiseño. Eso significa que muchas veces diseñamos con nuestros clientes, diseñamos con nuestros proveedores también y diseñamos con nuestros socios tecnológicos. ¿Y a qué llamamos socios tecnológicos? Aquellos fabricantes, hoy tenemos aquí también presente, por ejemplo, a Ampere, que puede ser el caso, de lo que va a dar la funcionalidad a nuestro producto. Nosotros no fabricamos vehículos, fabricamos plataformas. Y esas plataformas no tienen aplicación per se, tienen la aplicación que les va a conferir aquellos sistemas que se pueden integrar sobre el vehículo. Estamos viendo, por ejemplo, vehículos para comunicación satelital, estamos viendo vehículos para puestos de mando, ambulancias blindadas o no blindadas, sistemas de observación, sistemas de detección y análisis químico-nuclear bacteriológico, sistemas antiaéreos. Por tanto, cada una de esas variantes, cada uno de esos vehículos tiene que estar desarrollada específicamente para esa aplicación. Eso sí, la plataforma tiene que ser suficientemente versátil y ágil para poder incorporar realmente todos estos sistemas. Y esto es lo que da la configuración de utilización a los vehículos que fabricamos. El Bantac, que es el vehículo que hemos visto hasta ahora en la presentación, ahora mismo representa un 80 o un 85% de nuestras ventas, pero nacimos en su momento como fabricantes de camiones. Y el camión sigue la misma estrategia. Y esta transparencia me interesa mucho porque es una transparencia que refleja que esa estrategia estaba ahí desde el principio de nuestra actividad. Es una estrategia que ha ido evolucionando, se ha ido tecnificando. Ahora mismo nos gusta decir, y es lo lógico, que nuestro vehículo es un subsistema de otros sistemas mayores, pero la mayoría de estas fotografías son de finales de los 80, con lo cual esa estrategia, que obviamente se debe a nuestro fundador, funcionaba así desde el principio. Todo lo que hemos visto lo tenemos que enmarcar dentro de lo que es el ámbito de aplicación y el ámbito de trabajo de nuestros diferentes clientes. Cada cliente configura su vehículo, cada cliente tiene unas necesidades que nosotros tenemos, obviamente, que analizar para dar una solución. Nos gusta también decir que no vendemos solamente vehículos, vendemos soluciones de transporte. Pero todo eso hay que hacerlo de una forma coordinada. Y esa coordinación tiene que estar dentro de un marco más global, dentro de la estrategia de cada uno de estos clientes. Esta transparencia es muy importante porque refleja la estrategia industrial de defensa, un documento elaborado en 2023, que está ahora mismo siendo objeto de revisión, obviamente, pero lo que tenemos es que decidir por nuestra parte dónde podemos acompañar a nuestro cliente más importante, que es el Ministerio de Defensa, dentro de esa estrategia. Con capacidades centrales o capacidades fundamentales, claramente el diseño de vehículos, claramente los sistemas de propulsión que puedan llevar esos vehículos, pero también donde tenemos capacidades, que son las que están marcadas en verde, en las que podemos dar solución a los diferentes sistemas, que van a ser sistemas de todo tipo, desde sistemas de combate hasta sistemas logísticos,
como fabricantes de plataformas, y donde tenemos que empezar a trabajar con los fabricantes de sistemas para que, llegado el momento, tengamos una solución operativa, vehículo y sistema, que podamos ofertar a nuestros clientes en el futuro. En definitiva, al final nosotros lo que hacemos es plataformas que de una forma transversal son útiles en un montón de campos, en un montón de vectores, que no son la plataforma fundamental de utilización en ninguno de ellos, pero son la plataforma auxiliar de trabajo para muchas de estas aplicaciones, y cuantas más aplicaciones tengamos, obviamente, pues más posibilidades tenemos de desarrollar nuevas aplicaciones en un sistema que se retroalimenta. Si mañana alguien nos pide una nueva versión de ambulancia y nosotros ya hemos desarrollado 4 o 5 versiones de ambulancia, pues estaremos más cerca de diseñar la sexta, la séptima y la octava. Y esa estrategia es la que configurará nuestra ventaja competitiva más importante, la capacidad y la flexibilidad de adaptarnos a lo que nuestros clientes nos piden en cada momento. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Justo. Es el turno de Manuel de Oliveira, CCO de Grupo Amper. Bienvenido. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a La Voz de Galicia la oportunidad de estar en este foro y de presentar a la compañía. Para Amper, Galicia es y lo veremos y ahora os lo explicaré más en detalle, es un polo estratégico y es un área en el que tenemos una fuerte inversión en capacidades tecnológicas en distintos sectores y por lo tanto es importante para nosotros. Y luego, a título personal, para mí es importante porque siempre agradezco cuando alguien me invita a volver a mi tierra, ¿no? de la que llevo fuera prácticamente toda mi vida, como se nota en el acento, pero al final son mis orígenes y quizá los recuerdos más agradables de mi vida pues son de aquí, ¿no? Amper es una compañía tecnológica, nacional, nació en España en el año 56, es una historia como la mayor parte de las historias de compañías que empiezan siendo familiares, pues la historia de un emprendedor. La verdad es que si fuéramos americanos seguramente se habrían hecho películas acerca de Antonio Peral y su historia, porque es una historia de superación muy interesante, que ha trabajado siempre en el área de tecnología. Nació como una empresa de tecnología de comunicaciones, muy centrado en el mundo de las comunicaciones, tanto comunicaciones militares. Famoso en algún momento de su historia fue Amper Programas, que es una alianza entre Thales y Amper para proveer de radios tácticas a las Fuerzas Armadas españolas, pero ha trabajado en comunicaciones, como digo, durante toda su historia. Hay un momento para aquellos que terminaban la carrera a finales de los 80, que ya somos más mayores, pues y habían estudiado telecomunicaciones, Amper era como el referente nacional en el mercado, en el mundo de las comunicaciones. Cuenta con una importante presencia internacional. Trabajamos y tenemos oficinas o proyectos, como decían en la presentación, en más de 20 países, y un foco y una estrategia muy centrada en el mundo de la defensa. Como decía, una compañía que sale en el 56, cotiza en el mercado continuo desde el año 86, y esto es importante porque es una de las capacidades o una de las fortalezas que nos permite desarrollar una estrategia en el mercado de la defensa y en el mercado de la defensa hoy, que ha pasado por distintos momentos y distintas compras. Ahí viene en el 2014, pasamos por un preconcurso, pasó Amper, nosotros todavía no estábamos, por un preconcurso de acreedores. Amper le pasó en la final de los 90 y las primeras décadas de los 2000 lo que le ha pasado a muchas de las compañías tecnológicas europeas en general, y pasamos a un proceso de globalización. Nos tocó competir contra países que tenían unos costes y una capacidad de producción contra la que no éramos posible competir desde Europa. No podías fabricar en Valladolid como se fabricaba en Shanghái porque te metían en la cárcel, y con razón. Y eso hizo que todas estas compañías pasaran por un periodo complicado. Y desde el 2023 ponemos ahí la creación de una nueva Amper, o el año cero de una nueva Amper, confluyen
varios eventos o varias situaciones. La primera es una general que estamos viviendo ahora y que viene a dar lugar a un aumento en la percepción de la necesidad de la defensa y de la inversión en las compañías de defensa como una manera de dotar a las Fuerzas Armadas y de dotar al país de soberanía. Esa es la primera. El COVID nos hizo ver la necesidad de ser capaces de producir aquellas cosas que son básicas para el bienestar de la sociedad. Si tienes todo producido en un país lejano, pues puede que cuando lo necesites no lo tengas. Y quitó un poco o cambió un poco el centro de gravedad de la decisión solo a precio, como venía siendo durante muchos años, los primeros años de 2000, y empezó a pensarse en otros parámetros de decisión en la compra. El precio sigue siendo importante, pero hay otros parámetros. Y además confluye algo interno, y es hay un nuevo accionista con una visión industrial. Durante un tiempo Amper no tiene un socio o un accionista industrial con una visión de qué quiere desarrollar, y un nuevo equipo que hace un plan estratégico que fundamentalmente se basa en fortalecer Amper en dos sectores que ya estaba y que eran los que pensábamos que tenía que fortalecer, que son la defensa y la energía y la sostenibilidad. Defensa, comunicaciones o comunicaciones para la defensa, porque no son conjuntos disjuntos. Nosotros hacemos mucho de comunicaciones para las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué energía y sostenibilidad? Porque son dos pilares básicos para el bienestar de la sociedad y son dos áreas en las que el tener capacidades nacionales es fundamental y es importante. Y esa es nuestra visión. A partir de ahí desarrollamos ese plan estratégico que se centra en crecer de forma orgánica y de manera inorgánica, es decir, con adquisiciones, aprovechar la fortaleza de ser una compañía cotizada, la única cotizada junto con Indra que opera y que tiene una estrategia declarada en el mercado de defensa, y en este momento en el que se prevén grandes incrementos y grandes crecimientos en el mercado de defensa, pues tener la herramienta del mercado y de la bolsa provee capacidades para financiar y para crecer que pueden ser muy interesantes en el proceso que tenemos ahora de crecimiento acelerado, definición de capacidades estratégicas y provisión de esas capacidades al mercado de la defensa. Tenemos una estrategia muy basada en el mercado nacional, pensando en la capacidad que como empresa tecnológica española tenemos para exportar al resto del mundo, y muy basado en la creación de un ecosistema de pymes, de invertir en compañías que tengan capacidades tecnológicas diferenciales y que nos permita completar ese mapa de capacidades que pintaba antes Justo, pues de alguna manera cuáles son las áreas en las que tenemos que trabajar. Con este nuevo plan llevamos trabajando desde el año 23 en la línea, estamos consiguiendo los hitos del plan y ahora pues estamos cerrando, nos preguntaba La Voz dónde estamos cerrando una ampliación de capital que nos va a permitir participar en el crecimiento de esas compañías pequeñas y medianas con tecnologías diferenciales. En un modelo que no es un modelo de adquisición y de integración, sino en un modelo de participación en minoría y de ayuda a crecer. No queremos ser un socio que integre o que compra y adquiere, sino que de alguna manera participa la compañía y ayuda a crecer. Y decía al principio, y creo que es importante en este foro, que somos una compañía con una importante presencia en Galicia. Nosotros en Galicia estamos a través de Wingwaves en el puerto de Ferrol, y en Somozas tenemos una fábrica en la que hacemos, además de partes de fragatas y otro tipo de barcos, hacemos cimentación para el eólico marino, en el que tenemos una participación muy importante. Estamos en el polígono de La Grela y ahora creciendo aquí en Arteixo con una nueva fábrica que hace tecnología de electrónica de potencia, que es una tecnología dual, es decir, trabajamos haciendo tecnología electrónica de potencia que permite
almacenar energía eléctrica y hacer esos sistemas de almacenamiento que dan estabilidad a la red, también de actualidad desde el 28 de abril, y que es una tecnología que además nos sirve para, y trabajamos intensamente en hacer toda la parte de instalaciones eléctricas, cuadros eléctricos y electrónica de potencia para la Armada en prácticamente todos los barcos, y a través de Navantia, pues prácticamente todos los barcos de la Armada tienen sistemas eléctricos y sistemas de gestión y de previsión eléctrica que se fabrican aquí, en el polígono del Ágrela. Entonces, como os decía, pues para nosotros es importante Galicia, por eso agradezco el estar aquí y hasta aquí la presentación de quiénes somos. Gracias, Manuel. La última presentación es de NTGS. Se va a encargar su director de Desarrollo de Negocio y Proyectos en Galicia, Luis Martínez. Bienvenido, Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. La Voz de Galicia por esta iniciativa, por además juntar también Justo Sierra, Eurovesa, con la marca Eurovesa y Grupo Amper. Siempre digo, ¿no?, el valioso diamante que tenemos en el ecosistema industrial de España, y más en Galicia, por descubrir, ¿no?, y por saber vender. En estos tiempos convulsos, pues iniciativas como esta y sobre todo las empresas que están presentes, que nos han podido explicar desde dentro, ¿no?, cuál es su acción y cuál es su naturaleza del servicio, que simplemente se trabaja, cuando yo hablo del ámbito de la defensa, siempre se trabaja para garantizar el bienestar social, ¿no?, sobre todo para garantizar el bienestar social y proteger, pues, la nación, ¿no?, a la ciudadanía. Ese es el objetivo final. Y bueno, simplemente en esta modo de introducción, también como presidente de Galicia Hub Defensa, el poder impulsar y el poder colaborar, pues, para hacer crecer más este ecosistema, ¿no? Como una imagen vale más que 1000 palabras, para hablar de NTGS, empezar a hablar de NTGS, pues esta imagen, ¿no?, poniendo un vídeo sobre uno de sus desarrollos. NTGS es una empresa española, con capital 100% español, fundado en el año 2002, ya se va a cumplir casi un cuarto de siglo, y ofrece soluciones a medida y servicios especializados en y para la defensa. Somos capaces de combinar diseños asequibles y alternativo en tecnología, que además es de vanguardia, lo que nos permite hacer ejecuciones de proyectos en plazos muy cortos y a un coste asequible. Por tanto, podemos decir que NTGS está encuadrada dentro de la ingeniería dedicada al diseño, a la fabricación y al mantenimiento de sistemas complejos, desde integración en vehículos especiales, sistemas de armamento, plataformas no tripuladas, sistemas optrónicos y munición. Hemos podido ver en la fantástica presentación de Eurovesa que se veía uno de los morteros Alacrán integrados, lo que para mí es una de las mejores, como bien ha dicho, no es vehículo, de las mejores plataformas terrestres que hay actualmente tácticas del mundo, que es el Bantac de Eurovesa. ¿Nuestro activo más valioso? Pues los empleados. Siempre digo que es fantástico y un privilegio tener el capital humano que tenemos en esta nación,
Y el equipo de NTGS está compuesto por 150 empleados, que además aquí ahora mismo estoy representándolos con orgullo, y su compromiso con los objetivos de NTGS. Ellas y ellos han convertido una de las empresas tecnológicas nacionales más innovadoras de I+D, pues en el sector de la defensa de referencia. En la cocina de NTGS tenemos ingenieros que van desde la aeronáutica hasta el armamento, munición, química, física, electrónica. Sí. Bien, ellos han conseguido que podamos estar presentes en 20 países y que sigamos creciendo. El sistema Alacrán, repartido en esos países, está probado en combate, ha entrado en combate y ha cumplido con los objetivos para los que fue diseñado. Fuego, potencia de fuego, movilidad, eficacia, eficiencia y algo muy importante que a veces no se explica, que es el proteger a los operadores de estos sistemas, ¿no?, durante el combate. Por tanto, NTGS, podríamos decir que además es una empresa familiar, su sede se encuentra en Collado Villalba, tiene oficinas por otros países, incluido Emiratos, en Arabia Saudita, y el compromiso con la seguridad y defensa y la colaboración pues está presente. Sus dueños, los hermanos Estrella, son los que ahora mismo presiden y dirigen la compañía, y bueno, en algunos medios de comunicación, y ya es de carácter público, pues podemos saber que el mortero español Alacrán está montado sobre el Bantac S-75 de Eurovesa, algo que para nosotros nos da una alegría y un sentimiento de orgullo, el del poder estar integrados en un sistema que además es fabricación española. Para mí es doble orgullo, quiero decirlo además públicamente, porque como gallego está integrado en Eurovesa, que es, aunque sea a nivel mundial de referencia, es una empresa gallega. Nuestro esfuerzo aquí en NTGS pues, nos hace estar en primera línea. Hemos recibido recientemente un premio especial de las Fuerzas de Defensa Territoriales, de una feria. En la feria se aprovechó la feria que se estaba celebrando en Polonia. Ya es público que las Fuerzas Especiales francesas tienen nuestro sistema de mortero integrado esta vez en un vehículo Polaris, y actualmente, precisamente teníamos noticia esta semana, el ejército de los Estados Unidos, uno de los más poderosos del mundo, está evaluando nuestro mortero Alacrán en un vehículo que es conocido como la Bestia, que es el Flyer 73. Bien, ¿qué es NTGS y qué productos más importantes realizamos? Pues es un compendio, es un complejo, es un abanico de soluciones que va desde el mortero, el sistema de mortero Alacrán, un sistema de puntería que va integrado dentro de los vehículos, en el que puede ayudar a hacer más efectivo el fuego, que además puede integrarse en los sistemas de mando y control de todos los ejércitos aliados y de la OTAN, y nuestra munición. Bien, el consumible del mortero es la munición, que también es fabricada por NTGS, de la que hablaré un poquito más adelante. Y aquí quiero dar una muestra de las diferentes plataformas donde actualmente NTGS tiene integrado el mortero. Desde el vehículo Polaris hasta los Toyota, Bar 8, Ninrem, el Mahindra, en Mercedes también, el que he comentado, el Flyer 72, apodado La Bestia, Arcus, cómo no, Uro Bantac, Polaris, y estamos realizando integraciones en otro tipo de plataformas que van desde los vehículos 8x8 de combate sobre ruedas hasta cadenas, vehículos polivalentes también para nieve y otro tipo de plataformas terrestres. El sistema de control integrado dentro de los vehículos conjuntamente con el mortero Alacrán, que está aprobado en combate, pues puede ser utilizado por cualquier sistema de mando y control de batalla de los aliados y de cualquier otro país, si las autoridades comerciales autorizan a poder entregarlo, y es de una integración muy fácil, una intuición y un uso por el operario bastante fácil para poder asimilarlo, con lo que se acortan los tiempos de entrenamiento. Esta es la parte de NTGS, que es el consumible. Yo, además, cordialmente siempre digo, ¿no?, para tener una buena impresora también hay que tener toners. Para un mortero embarcado es importante que tenga munición. Y la munición también es de NTGS y está aprobada en combate. A diferencia de otro tipo de municiones, la munición de NTGS es prefragmentada. Esta es completamente prefragmentada y el packing, el sistema de contenedores que lleva esta munición, se puede integrar también dentro del vehículo perfectamente. ¿Qué ha ocurrido con esto? Esto nos ha llevado a que en la actualidad
y por la guerra de Ucrania también hemos sido conocedores de que la demanda de munición a nuestros aliados y a diferentes países pues, se ha visto mermada por la capacidad de fabricación. Realmente ha existido cuellos de botella y actualmente además hay demandas que no pueden ser satisfechas hasta dentro de un tiempo bastante prolongado. Esto desde NTGS para nosotros era muy primordial y comprobamos que las fábricas de armas y municiones en España en el año 94 y años más para atrás, con la conocida Santa Bárbara, teníamos un legado de fabricación de armas y de munición y explosivos muy importante. 11 fábricas había actualmente en 1994. En la actualidad tenemos 6 puntos con fábricas de munición que no son españolas. Nuestro plan 2025-2030 de NTGS está centrado en un centro de I+D y fabricaciones de municiones de guerra. En un principio del año pasado estuvimos explorando diferentes localidades a nivel mundial y diferentes países, pero hemos tomado la decisión de hacerlo aquí en Galicia. Es un proyecto que más adelante podremos anunciarlo con más concreción y vermisil, y es nuestro plan de desarrollo 2025-2030 para España y para volver otra vez a tener ese legado de fabricación de munición. Muchísimas gracias por este tiempo y por la oportunidad de poder enseñar un poco de NTGS. Gracias. Gracias a ti, Luis. Vamos a seguir hablando porque seguro que todos ustedes tienen muchas más preguntas, así que vamos a entrar en la fase de la conversación. Como les decíamos, vamos a introducir seguro que muchas de las preguntas que tienen ustedes hacia un sector que yo creo, que no sé si nuestros ponentes están de acuerdo, que es muy desconocido por la sociedad. Justo, ¿qué crees que piensa la sociedad de lo que hacéis? ¿Falta mucho conocimiento sobre vuestro sector? Sí, yo creo que falta bastante conocimiento. Ahora se ha puesto un poco más de moda por todo lo que estamos viendo, la situación geopolítica, el incremento de presupuestos. Es un sector que tradicionalmente era muy discreto en la comunicación. Bueno, por razones obvias, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de productos que tienen una sensibilidad en la información que se puede trasladar sobre ellos muy, muy alta. Pero ahora yo creo que lo que estamos viendo es que la gente está empezando a percibir, primero, que es un sector con una tecnología muy avanzada, que genera tecnologías duales, que revierte después esas tecnologías duales a elementos que todos utilizamos en nuestro día a día. Un GPS nace de origen militar, un microondas tiene origen militar. Empezamos a ver que realmente a largo plazo la inversión en defensa se traduce en ventajas competitivas para nuestras empresas, ¿no? Y la segunda parte es que también tiene un peso industrial muy grande, es decir, estamos hablando de empresas que tienen un efecto de tracción en sus ecosistemas industriales mucho más grande de lo que parece, que genera empleo estable y que genera al final o ayuda a generar un ecosistema de empresas con una tecnología muy avanzada. Dices inversión, que no gasto, que se dice mucho gasto. La inversión que ha marcado el Estado español en este momento es ese 2,1% del PIB, lo han escuchado, frente a ese 5% que se marca como óptimo, necesario. Manuel, ¿gasto o inversión? Yo creo que es una inversión. La inversión en defensa es inversión en nuestra seguridad. Y lo decía justo al principio, cuando pierdes la seguridad, es como la salud, ¿no? Cuando tienes salud te preocupan muchas cosas, cuando no tienes salud solo te preocupa una. Pues cuando estás en un país en paz te preocupan muchas cosas, cuando dejas de estar en un país en paz solo te preocupa una, ¿no? Entonces yo creo que claramente inversión, y además tiene todos los efectos que ha dicho justo y que no voy a insistir en ellos, todos esos, y además otro adicional, y es que la pirámide de población que se emplea es una pirámide que llega desde las capas más altas de ingenieros, científicos, físicos que diseñan esos sistemas duales y que luego en algunos casos están en las casas de todos nosotros, pero por toda la pirámide llega a emplear pues gente que suelda, operarios de taller, gente de mantenimiento, etcétera, etcétera. Hay otros sectores económicos que emplean los más altos. Alguna vez he oído, no, pues tenemos que invertir para convertirnos en la España del conocimiento y tener muchos programadores informáticos. Está bien, pero el programador informático es un perfil de un nivel de formación
muy alto y ese sector no emplea por debajo de ese perfil de formación alto. La industria de defensa tiene un aporte tecnológico claro, tiene un importe, un valor añadido intrínseco muy alto y además es capaz de emplear a toda la pirámide y de ser muy inclusivo en ese sector. Y lo habéis dicho además en vuestras presentaciones, nuestro sector es posible que sea uno de los 10 que más se exporta del mundo. Luis, ¿cómo nos ves? Porque vosotros habláis de vuestros productos, de vuestros desarrollos, que están en tu mapa, lo veíamos, por todo el mundo. No podemos medir el sector de la defensa solo en exportación, sino en muchísimas más cosas que a veces no son tangibles. Y además tengo una frase siempre la menciono, ¿no? Prepárate para lo malo y espera lo peor, ¿no? Nunca te prepares para lo peor, pero prepárate para lo malo y espera lo peor. El sector de la defensa, como además he dicho en la anterior presentación, ¿no? El objetivo final y el cliente final es la propia ciudadanía, y lo podemos ver en Ucrania. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente desde 1991, cuando cayó el muro, desde que cayó el muro desapareció ese enemigo que teníamos al otro lado del muro y la conciencia de defensa se fue diluyendo en las sociedades, ¿no? A las capas políticas, a las capas sociales, e incluso en la educación, etc. Y las sociedades pues empezaron a ver que pues tampoco era necesario ese gasto o esa inversión en defensa. Yo además digo que la industria de defensa no es nuevo, que esto que está ocurriendo ahora no es nuevo. La industria de defensa y la conciencia de defensa empezó desde el día en que se inventó el arco y la flecha. Ahí alguien se tuvo que defender de eso. Y seguimos así. Entonces, España ahora mismo es un país exportador. Y además tenemos, hoy he oído esa palabra que yo también la menciono, me ha gustado mucho, justo, autoridad. Las empresas, la industria, el ecosistema ahora mismo se puede hablar de autoridad. Sí que es más conocido la autoridad en fabricación de submarinos, por Navantia en este caso. Solo 10 países son capaces de hacer eso, pero ahora mismo hay muchas empresas aquí en España que son capaces de hacer algo que en otros países, quizá a lo mejor más desarrollados o con más gasto en defensa, no son capaces de hacerlo. Y nosotros sí podemos hacerlo. La exportación es brutal. Estamos hablando de más de 250.000 de empleos que está generando la industria de defensa. 250.000. Eso es algo muy importante. El 80, yo diría que incluso el 90, hablo como opinión propia, el 92% de lo que ahora mismo se fabrica en suelo español se exporta. ¿Cuál es uno de nuestros retos? ¿Cuál es uno de los objetivos que además está incluido en la estrategia de industria de defensa y en las propias empresas? Es conseguir independencia. Independencia, es muy importante. Estados Unidos ahora mismo, sus ejércitos compran casi prácticamente 100% todo en suelo norteamericano. Nosotros no. Pero lo importante es que ahora mismo pues esa exportación también, ¿qué nos ofrece? ¿O qué oportunidades tenemos con esa exportación? Nos damos a conocer. Pero sí percibís que Europa ha vuelto a mirar hacia adentro en cuanto a su defensa, Manuel. Clarísimamente. Claro. Clarísimamente Por buscamos la soberanía. necesidad. No, al final nos hemos dado cuenta y la guerra de Ucrania influye, pero influye también, lo comentaba en mi intervención, influye también la crisis del coronavirus. En la crisis del coronavirus nos dimos cuenta de que cuando necesitábamos dos cosas básicas, que eran mascarillas y respiradores, los respiradores son más complejos técnicamente, pero las mascarillas no es un arco de iglesia, pues estuvimos meses que no teníamos. De hecho, no recomendaban a la población, las autoridades no recomendaron a la población que usáramos mascarillas porque no las teníamos y no éramos capaces de fabricarlas. La soberanía en el concepto de defensa, la soberanía y la capacidad y la libertad de actuar, que es lo que significa la soberanía, es fundamental. Pero yo creo que además hay otro concepto que apuntaba Luis y que para mí es muy importante, que es en la exportación, que España exporta bien, primero porque las Fuerzas Armadas tienen muy buena imagen internacional y segundo porque somos un país que no tenemos muchos enemigos, se nos ve tecnológicamente solventes y no somos un país percibido como enemigo de nadie, da una ventaja que yo creo que no siempre es percibida, que es la influencia internacional. Estados Unidos muchas veces busca exportar mucho y siempre se habla, y en los medios de comunicación se habla mucho del factor económico de esa exportación y del flujo de dinero, del flujo de caja que eso genera. Pero yo creo que hay otra parte detrás de eso, que es la influencia. Estados Unidos ya dice que sus F-35 actúan cuando ellos estén de acuerdo con lo que el país quiere hacer con esos F-35, y si no, no. El nivel de influencia es enorme. Más pensad que cuando un país decide integrar en sus Fuerzas Armadas un sistema de armas, lo está haciendo muy a largo plazo. No son compras para 2 años. Es decir, el Eurofighter empezó a volar hace
20 años y se prevé que esté volando hasta el año 63, leí no hace mucho. Entonces son programas a muy largo plazo. Ganas mucha influencia en la política de ese país, siendo tú el que provee de determinadas armas o de determinados sistemas a un país. ¿Pero creéis que falta tejido en España? ¿Se podría ir a más en vuestro sector justo? Sí, yo creo que sí. La clave ahora mismo es que cualquier tecnología o cualquier capacidad que necesitemos para la defensa es una capacidad que involucra un montón de tecnologías. Es decir, los bienes complejos de defensa estoy hablando de un carro de combate, estoy hablando de un avión, estoy hablando de un buque de guerra, incorporan muchísimas tecnologías. Entonces, gran parte de ese mapa de capacidades que necesitamos dentro de la industria, y estoy hablando ya no solamente de las grandes tractoras, sino de empresas mucho más pequeñas que tienen tecnologías muy específicas, gran parte de ese mapa está cubierto. Hay otras cosas probablemente en las que no tenemos ese grado de desarrollo, y yo creo que la oportunidad que tenemos ahora mismo con el contexto actual es que las empresas que tienen ya capacidad den un salto cualitativo, es decir, pasen a tener unas capacidades tanto tecnológicas como industriales mejores, y que probablemente en algunas de aquellas áreas en las que hasta ahora no habíamos desarrollado tecnología, pues pueda haber empresas que afronten esa inversión tecnológica con obviamente unos programas de largo plazo que aporten estabilidad en la inversión y retornos de largo plazo. Nos gustaría preguntarte específicamente por la plataforma Bantac, las plataformas. Vais a ampliar instalaciones en Valga, como decía nuestro director, estáis en ello. Hablabas de 2.500 unidades, pero eso, ¿qué tope tiene? ¿Hay tope? Bueno, el tope al final lo fijan los contratos, es decir, nosotros somos una empresa que se orienta para contrato. Al contrario que las empresas de automoción que fabrican para que después sea el canal de distribución, digamos, el que saque adelante esa fabricación, nosotros somos una empresa que siempre se orienta hacia proyectos específicos, que en la mayoría de los casos son licitaciones. Lo marcará la demanda que tengamos en base a esas licitaciones. 2.500 unidades al año es algo que es factible porque lo hemos hecho, pero la clave va a estar obviamente en cómo se desarrollen los proyectos de los diferentes clientes que tenemos. Trabajamos en prácticamente 30 países en los próximos años, y eso nos va a fijar y a marcar la necesidad de inversión y la demanda. Lo que sí queremos claramente es tener la capacidad necesaria para que, llegado el momento, por ejemplo, de duplicar esas 2.500 unidades, tengamos instalaciones, la cadena de suministro preparada, que es fundamental, y obviamente lo más difícil que siempre, y lo más fundamental que siempre, el talento necesario, es decir, las personas necesarias para sacar adelante ese trabajo. Luis, el Alacrán copa muchísimos titulares, pero ¿qué cartera o qué pedidos internacionales, qué previsión, qué estáis trabajando en concreto con este sistema de mortero integrado en los Bantac, como decíais? Bueno, pues ha sido un salto cualitativo, el que el mundo haya conocido que el mortero Alacrán, voy a decirlo al revés, con permiso de Justo, ¿no?, que el Bantac tenga integrado nuestro mortero Alacrán, que ya lo vuelvo a recalcar siempre, no me cansaré de decirlo, ¿no?, que además es motivo de orgullo, porque es algo nacional. Nosotros para este año vamos a cerrar una cartera de 1.000 pedidos, tenemos 1.000 pedidos. Ya salió, creo que en la segunda o tercera diapositiva, ¿no?, facturamos el año pasado 64 millones, calculamos que en 2025 cerraremos con 130 millones, y la verdad es que cada vez es más conocido, cada vez nos piden más. Nos encontramos con ese pequeño problema, que además lo he expresado, y que nos ha llevado a dar ese paso importante, como decía Justo, de que las empresas den ese paso importante de arriesgarse, del Centro de Desarrollo de Munición, porque estamos diciendo que no a muchísimos pedidos de munición y pedidos de Alacrán, porque quiero recalcar también que el sistema Alacrán también va acompañado de esa munición. En eso. Algunos clientes solo quieren Alacrán, pero generalmente en el 100% es Alacrán, casi el 100% Alacrán con munición. En 1.000 pedidos tenemos para este año. Tú dices así, Centro de Desarrollo de Munición, pero eso es una novedad. Lo sé. Bueno. Lo sé. Es algo que además ayer mantuvimos una reunión con Presidencia y se optó por utilizar este evento pues para poder decir este anuncio, ¿no? Puedo dar, estamos hablando de 3.000 puestos indirectos, unos casi 500 puestos directos, estamos trabajando en ello, estamos explorando zonas, ya tenemos zonas, ya hemos encontrado zonas, era uno de mis mayores problemas, lo extiendo a NTGS, el problema era encontrar un sitio en Galicia con esa capacidad para poder hacerlo, lo hemos encontrado, estamos trabajando en ello.
Y teníamos otras ubicaciones, desde el norte de Europa hasta África. Y indudablemente creo que la mejor apuesta y la mejor decisión ha sido que se quede en España y especialmente en Galicia. Bueno, os contó bastante, ¿eh? Más de lo que esperaba. Manuel, en el caso de Amper hemos visto muchos titulares de vuestra alianza con BAE Systems, creo que se dice, que es uno de la mayor empresa del sector en Europa. ¿En qué proceso estáis? ¿En qué momento? Que sé que no se pueden contar muchas cosas. A ver, la alianza en el mercado, en la industria de defensa es fundamental el desarrollo de capacidades, como hablábamos antes, y la soberanía, pero hay un vector claro de desarrollo que es las alianzas con tecnólogos internacionales que puedan ayudar a desarrollar y a cubrir las necesidades del mercado y las necesidades del cliente final, que es el sector de defensa. En esas alianzas o en esa colaboración, al contrario, en otros sectores no es solo la provisión de producto terminado. Es decir, cuando cuando el Ministerio de Defensa español decide incorporar una tecnología de un tercer país, requiere una transferencia tecnológica. Tiene que tener la seguridad de que es capaz de operarlo, de que es capaz de darle sostenimiento, de que es capaz de tener las nuevas unidades cuando las necesita. Un ejemplo claro fue el programa de Amper Programas, un acuerdo entre Thales y Amper, que creó la compañía Amper Programas, que fue la que hizo todo el programa de radio desplegable de los ejércitos en España. La idea que estamos haciendo con BAE es la misma, es decir, ellos son líderes en Europa, compañía tecnológica británica, con mucha tecnología y muy buena tecnología en un país que invierte mucho desde hace muchos años y con una ambición también muy importante de influencia internacional, y lo que estamos trabajando es ver cuál de esa tecnología puede ayudar o apalancar alguno de los proyectos, alguna de las capacidades que tiene definido el Ministerio de Defensa como necesidades estratégicas para hacer esa transferencia tecnológica. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Habláis evidentemente de lo que sois en Galicia, unos por estar, otros por trabajar, pero al final las tres empresas estáis. En vuestro caso, Morass es ahí como el proyecto más cercano que va a trabajar junto a Grela. ¿En qué fase está ahora mismo? Pues estamos en la obra civil. Ahora estamos en la parte más no sé si en la parte menos vistosa del proyecto. Estamos ahora mismo haciendo la nave. Haciendo la nave, moviendo tierras y haciendo reformas. En la parte de la obra, que siempre es tan estresante. Sí, la verdad es que es un proyecto para nosotros muy importante. Vamos a más que duplicar nuestra capacidad de producción en Agrela, que como digo es una producción que va para los dos sectores. O sea, es tanto energía y sostenibilidad, como decía, toda la parte de almacenamiento y la parte de la gestión del almacenamiento de las energías, normalmente energías renovables, y la estabilización de la red a través de sistemas BESS, es en lo que estamos trabajando, pero también trabajamos pues para defensa y entonces para nosotros es una inversión estratégica muy importante. Vamos a multiplicar por 3 nuestra capacidad de producción, porque en el sector de la energía se prevé, y en el almacenamiento en concreto, se prevén unos años bastante intensos en cuanto a la estabilización de las energías renovables. Las fechas no le gustan a nadie, pero hay una previsión ya de empezar a trabajar, más o menos. Hay un objetivo de previsión de empezar a trabajar, y ojalá las reformas fueran en su línea y para finales de año estuviéramos en disposición, mediados del 26, estuviéramos en disposición de poder empezar. Tenemos que hacerlo, porque ahora mismo los pedidos siguen viniendo y la fábrica que tenemos en Agrela se ha quedado claramente pequeña. Bueno, yo estuve la semana pasada ahí y no se puede andar, ya no sabemos dónde ponerlas. O sea, empieza a ser un problema, con lo cual lo antes posible. Bueno, vuestros casos, el de los tres, demuestran que Galicia justo puede seguir creciendo, ¿no? También en este sector apostáis por Galicia, al final se crea innovación, empleo, tejido, ese ecosistema. Sí, es que en Galicia tenemos un ecosistema mucho más amplio y profundo de lo que creemos. Muchas veces, quizá por el propio carácter de los gallegos, que no vendemos muy bien lo que hacemos, hay una realidad industrial que realmente tiene un potencial en el ámbito de la seguridad y de defensa enorme. Hay empresas que están
muchas trabajando indirectamente para seguridad y defensa, y que, como trabajan indirectamente, pues tampoco se conocen mucho. Hay otras que tienen tecnologías y que tienen conocimiento suficiente para aprovechar sinergias de otros sectores y trabajar para defensa. Hablo de la automoción, por poner un ejemplo, donde efectivamente hay un ecosistema muy importante en Galicia. Yo creo que la oportunidad que nos surge ahora a todas las empresas que tenemos cierta capacidad de tracción es aglutinar ese ecosistema y de alguna forma incentivar que con esas capacidades que ya tienen, pues entren en un sector nuevo, que al final va a ser muy beneficioso para ellos porque supondrá una diversificación de sectores, y la diversificación es reducción de riesgo, ¿no? Y además entiendo que en todo esto hay mucho de fomentar la formación, el empleo. Yo creo que desde NTGS, Luis, tenéis como alguna estrategia en este sentido, ¿no? Bueno, yo además quiero continuar lo que estaba explicando justo. De hecho, es también una razón de ser del hub, ¿no? El hub es concentrador, ¿no? Un concentrador que sirva de cajón para todo el resto de iniciativas de administración autonómica, desde Xunta de Galicia, Ministerio de Defensa, que también se lo hemos transmitido, ASIME, que es una de las metalurgia, no nos olvidemos de la metalurgia. Quiero también dar dos sectores más que no nos hemos olvidado de ellos, que uno de ellos es la educación, las universidades, hablaré de esto ahora, y otro muy importante es que siempre hablamos de, y además está muy en auge, ¿no?, lo del campeón nacional, una sola empresa, un solo campeón nacional. Esto además a mí me hace reflexionar. Si queremos un campeón nacional, ¿qué significa? ¿Que el resto somos perdedores nacionales? Yo creo que España además es muy rica en pymes. Todo el mundo conoce que es uno de los países europeos con más pymes que hay. Y es importante esa concentración, de ahí en la estrategia de la industria de defensa, que además se ha mostrado aquí, del 2023. Hay 10 ejes en ese trabajo de la estrategia de industria de defensa. Uno de ellos, el eje número 5, es la cohesión territorial, y partiendo de la cohesión territorial nació los corredores industriales. Corredor Norte, Corredor Mediterráneo, el nuevo Corredor de la Plata, y creo que van a salir muchísimos más corredores. La idea es, como bien ha dicho Justo, el que no solo hablemos de un campeón nacional o un fabricante, sino Tier 1, Tier 2, y el resto de la cadena de suministro, todo el ecosistema, que además en Galicia es muy importante. Hoy en el público tenemos representantes de 2 centros tecnológicos. Importantísimos los centros tecnológicos, porque 24 horas al día los centros tecnológicos están innovando, están investigando, están diseñando, y son soluciones que luego son inyectadas en esa cadena de suministro, en esa cadena de fabricación, que luego llega realmente Tier 2, Tier 1, y a los grandes fabricantes de esta cadena, ¿no?, de valor. Bueno, vosotros mismos representáis como 3 patas de la actividad, bastante diferente, pero al final que todo converge en soluciones, vaya. Correcto. Y además en Galicia, y aquí ya jugamos en casa, es muy rico. Ese ecosistema es impresionante, ¿no? He tenido oportunidad de conocerlo y en profundidad, desde la Universidad de Vigo hasta la Universidad de Coruña. Nosotros, NTGS, estamos en contacto con la Universidad de Coruña porque además hemos presentado, estamos todavía en obras, como bien ha dicho él, ¿no?, en obras, una cátedra sobre química para el trabajo de la fabricación de munición, porque obviamente pues las pólvoras, siempre yo, hace unas semanas estuve en Barcelona en la segunda más importante de Europa fábrica de componentes electrónicos, y los propios ingenieros me decían: nosotros no somos electrónicos, Luis, somos químicos. Y efectivamente, porque el proceso de fabricación de una placa electrónica pasa por la química. Entonces, esto es importante. Y el segundo pequeño anécdota que me vais a permitir contar ha sido precisamente hoy, que estaba imprimiendo en una copistería, y la chica que había al lado, joven, estaba haciendo copia de 2 títulos. Y le he preguntado por qué se veía lo de la universidad, ¿no? Y bueno, es ingeniera en biotecnología y acababa de terminar el máster de nanotecnología. Ha sido cuestión de 5 minutos. Aquellos que me conocen saben que soy un creador de sinergias, y está en contacto ahora mismo ya con el profesor Fernando Aguado, que está en la Universidad de Vigo, y que el profesor Fernando Aguado tiene un equipo de investigación fantástico, porque muy poca gente sabe que 5 o 8, a lo mejor me equivoco, nanosatélites que están orbitando alrededor de la Tierra han salido de la Universidad de Vigo. Entonces, aquí en Galicia y en España, pues el fomentar el empleo, que es muy necesario, y más en Galicia, que es una comunidad autónoma que está sufriendo muchísimo la recesión y el vaciado, ¿no? Esa famosa y la frase pérdida de talento. Del vaciado y el talento. Entonces, yo creo que he dado mi granito de arena hoy en que esta joven pues no me coja un avión en Santiago de Compostela y se me vaya a trabajar pues
a cualquier otro país europeo o fuera de Europa, ¿no? Hay que decir que en todo esto también se habla poco, en mi opinión, de las tecnologías de doble uso. Es decir, en vuestras aplicaciones, en vuestros desarrollos, en vuestros productos, trabajáis con inteligencia artificial, vehículos autónomos. No sé si lo ves tú así, Manuel, que hay mucho que contar, ¿no? Hay mucho del desarrollo tecnológico en defensa que es tecnología de doble uso y que se utiliza efectivamente tanto en el entorno militar como en el entorno civil. De hecho, tradicionalmente, y eso ha cambiado un poco por la propia dinámica de la innovación, tradicionalmente la innovación tecnológica se hacía en el terreno militar. Antes se hablaba del microondas, del GPS, etcétera, etcétera, y de otro montón de tecnologías, y terminaba siendo parte fundamental de la vida de todos nosotros, ¿no? Yo creo que la mayor parte de nosotros hoy nos perderíamos si no pudiéramos decir en el mapa dónde vamos. Eso es una tecnología militar, calentamos la leche en tecnología en microondas. Es verdad que actualmente es posible que ese flujo haya cambiado un poco. La innovación en el mundo civil ha aumentado mucho, pero sí que es verdad que la inteligencia artificial pues no es una tecnología que se haya desarrollado en el entorno militar, pero tiene claramente aplicación en ayudar a la toma de decisiones, vehículos autónomos, o sea, reducir de alguna manera el riesgo para las personas de las operaciones militares y demás, con lo cual yo creo que hay poca tecnología militar que no tenga aplicación en el mundo civil. La mayor parte son tecnologías duales, claramente. Tengo aquí anotado que Urovesa, por ejemplo, colabora con Tecnobit en lo que tiene que ver con vehículos autónomos. Sí, bueno, tenemos colaboraciones con Tecnobit, por ejemplo, y con otros tecnólogos. Al final, el desarrollo de vehículos autónomos tiene, digamos, dos grandes facetas. Una es la propia plataforma que hay que preparar para que el vehículo pueda llegar a ser sensorizado, robotizado, etcétera. Y después está la propia aplicación y que nos permite, digamos, que ese vehículo tenga cierto grado de robotización y cierto grado de autonomía en entornos bastante complejos. Tenemos que pensar que nuestros vehículos no van a discurrir, o sí, pueden discurrir por una ciudad, pero van a tener que estar evolucionando por un sitio donde no existen señales, no existe ningún tipo de referencia. Entonces, en ese caso, la sensorización del vehículo lo que tiene que permitir es que ese vehículo haga un mapeado de lo que tiene delante en 3D y pueda decidir o identificar si lo que tiene delante es una roca o si lo que tiene delante es un precipicio. Y eso hay que hacerlo a una velocidad muy elevada porque digamos que si tenemos 2 segundos de retardo en la información, podemos perder el vehículo y más importante, podemos perder los equipamientos que lleva ese vehículo, que muchas veces son críticos, ¿no? Nosotros, en la parte también dual, lo teníamos muy claro desde el principio porque nacimos civiles sabiendo que íbamos a ser militares. Es curioso, todas las motobombas que circulan en Galicia en el verano en la lucha contra los incendios es tecnología militar. Porque el entorno de trabajo de un campo de batalla es muy similar al entorno de trabajo en un incendio. Lo veíamos en las imágenes que ponías de la plataforma Bantac. Hoy hablábamos en la redacción, si mucha gente sabría esa doble vía que tiene también una firma tan conocida como Airbus, por ejemplo. Hay personas, yo era la primera que no sabía de su vertiente militar. Buen campo de juego, Luis, en el que estáis para innovar. Vosotros podéis hablar de inteligencia artificial y de tantas otras cosas, ¿no? Desde NTGS. Y claro, además continúo con Olivares, ¿no? Que lo ha dicho, que la tecnología dual, ¿no? Hablamos siempre, decimos GPS, ¿no? La cinta aislante, por ejemplo, ¿no? El TAC. Por ejemplo, ahora mismo se habla mucho de, antes era mar, aire, tierra, ¿no? El campo de batalla terrestre, el aéreo y el naval. Ahora ya se habla del multidominio. Muchísima innovación en inteligencia artificial y sobre todo en ciberseguridad y ciberdefensa. Y no dejemos ahora de lado el espacio. Podríamos abrir un libro de glosarios de terminología solo en eso. Se está utilizando también en la vida civil. Daré un pequeño ejemplo, ¿no? Ahora, bueno, voy a decir la palabra Israel, no sé si podré decirla, pero en Israel, por ejemplo, se ha trabajado y se está trabajando en un sistema de ciberdefensa para la conexión que tienen los hospitales con aquellas personas que tienen un marcapasos y que esos marcapasos están monitorizados. ¿Por qué? Porque a lo mejor un VIP, una persona de alto rango, es posible que tenga ese marcapasos y que sea ciberatacado. Lo estamos viendo en Ucrania. ¿Qué ocurre con la innovación? En el mundo de los drones, por ejemplo, ¿no? El sistema que tenemos ahora mismo fabricado hoy, que es jueves,
el lunes es obsoleto. O cualquier otro sistema de inteligencia artificial o de un software que pueda ser de defensivo o para eliminar o impedir que el enemigo entre en un espacio, sea defensa, sea espacio, sea naval, terrestre, es posible que el lunes ya se haya encontrado la píldora que pueda contrarrestar esa actividad. Entonces, los centros tecnológicos y las empresas que se dedican a la innovación es un trabajo arduo, constante, ilusionante, en el que además es un continuo aprendizaje. Y la mejor manera de llegar al objetivo y la mejor manera de crecer es en el ámbito colaborativo. Es el ámbito colaborativo. Hay muchísimas cosas que una empresa, por mucho que quiera, no puede. Y lo va a poder hacer si se alía o si colabora con otras entidades, otras pymes, otras startups, incluso ya se habla de nuevos, ya no startups, sino incluso ingeniería. Ahora mismo en Galicia tenemos 3 ingenieros muy jóvenes que acaban de fabricar un búnker subterráneo, hecho con polímeros especial en el que hasta 14 personas pueden caber y se entierra. Y esto es Made in Galicia. Y en este contexto de red, de necesitarse unas empresas a las otras, las más grandes, más pequeñas, desarrollo, innovación, universidades, ¿este aumento de la inversión en defensa es suficiente? Más que suficiente, ¿va a dinamizar lo que tenemos actualmente, Manuel? Hombre, tiene que dinamizarlo, porque si no, no va a conseguir proveer de las capacidades que realmente necesitan. Es un cambio de paradigma. La industria de defensa nacional es una industria que tradicionalmente ha trabajado en la escasez y en la falta de visión o de seguridad a largo plazo en los programas. Vamos a trabajar de una manera distinta. Yo creo que nos va a ayudar a colaborar mejor. En general es un sector en el que el nivel de colaboración y el nivel de interrelación entre las distintas empresas es mucho mayor que en otros sectores, clarísimamente. Pero yo creo que además el incremento de esa inversión, de ese gasto, va a repercutir en una mayor facilidad para cooperar y para compartir. Es mucho más fácil compartir en la abundancia que en la escasez, clarísimamente. Creo que de todas maneras sí que hace falta, y para mí quiero aprovechar el atril en el que estamos, creo que hace falta trabajar un poco en definir cuáles son las capacidades. Se habla mucho de porcentaje de presupuesto y creo que hay que trabajar en qué capacidades necesitamos, qué capacidades van a ser las capacidades que vamos a desarrollar internamente, nacionalmente, qué capacidades podemos importar de fuera y de dónde. Y trabajando sobre esas capacidades, la industria se organizará y verá cómo podemos trabajar en esas cadenas de suministro que permitan proveer esas capacidades. Creo que estamos en una fase un poco previa, ¿no? Y es verdad que están los 31 programas especiales de armamento y que se está definiendo, pero yo creo que en el medio plazo o en el largo plazo habría que definir más claramente cuáles son las capacidades estratégicas que tenemos que tener, cómo las tenemos que tener, cuáles son las compañías que son fundamentales y que son básicas en esas capacidades estratégicas y estructurar un poco y ordenar un poco el sector apoyando a las pymes, haciéndolas crecer, ayudándolas a internacionalizarse. Es decir, creo que hay mucho trabajo en esta línea y yo lo haría, o creo que necesitamos hacerlo desde una definición clara de cuáles son las capacidades estratégicas en las que necesitamos invertir. Justo, Asentías, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué camino debemos tomar? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía ahora Manuel. Hay el análisis importante realmente qué capacidades podemos obtener, en qué tiempo, en qué plazos de inversión. Hay algunos de los programas que ahora que van a recibir un impulso inversor presupuestario por parte del Ministerio, que ya tenían un trabajo previo hecho, que eran necesidades que se conocían, pues cambiar determinados sistemas que ya llevaban mucho tiempo en nuestras Fuerzas Armadas y que no están, digamos, suficientemente equipados según el estado del arte actual y según las necesidades, sobre todo actuales y futuras, ¿no? Entonces, el esfuerzo inversor, yo creo que tenemos que hacerlo, completamente de acuerdo con lo que decías, Manuel, tenemos que hacerlo en base a capacidades y una vez que definamos muy bien las capacidades, definir cómo vamos a llegar a esas capacidades, en qué plazo y cuál va a ser el esfuerzo inversor que tengamos que hacer todo y sobre todo cuál es el ecosistema que nos va a permitir obtenerlas de una forma realista.
Luis, ¿qué camino tomamos? Claro, a ver, en la actualidad el Ministerio de Defensa está trabajando precisamente en eso, en poder explorar qué capacidades hay en todo el territorio, no solamente ya fuera de fronteras, sino dentro, para poder afrontar este reto no tan importante. Doy fe, ¿no? Y me consta que además confiemos en el Ministerio de Defensa, pero estamos hablando del Ministerio de Defensa, pero también dentro de los ministerios del órgano central hay un ecosistema. La Dirección General de Estrategia Industrial del Ministerio de Industria, hace 24 horas además su director general lo acaban de nombrar secretario de Estado de Industria, trabaja codo con el Ministerio de Defensa, porque obviamente también tenemos que decirlo, también hay unas carencias y unas necesidades de los propios órganos centrales y del Ministerio de Defensa. ¿Qué pedimos la industria? Pedimos que sea más ágil, que tenga mucha más capacidad de reacción, mucha más rapidez. Obviamente, ellos están trabajando de la misma manera que nosotros desde el lado de la industria en aumentar nuestras capacidades y nuestro músculo para poder afrontar esas demandas, como he hablado antes. El propio Ministerio está trabajando en ello, independientemente de la política, porque además cuando yo hablo de estrategia de industria de defensa, la política está fuera de este escenario. Entonces el Ministerio está trabajando con CDTI, con Ministerio de Industria, ellos también están trabajando en eso. Nosotros tenemos que ir amoldándonos a las directrices y líneas de sus necesidades en este aspecto, ¿no? Financiación. Hace unos años a cualquier director del banco le entrábamos y le pedíamos crédito para poder hacer algo de inversión. Y decíamos la palabra defensa y nos abrían la puerta de atrás que tenía por allí y decía, usted puede salir por aquí. Bien, hace muy poquito, además, hablando que Encantadora, la responsable territorial de un banco, no diré ya el nombre, pero bueno, está aquí en Galicia, me habló de un programa que tiene específico el banco español para la financiación en la industria de defensa. Esto a mí no solo me hizo levantar las cejas, sino que me llenó de alegría el ver que los bancos también se suman a este empuje, ¿no? Esto es un carro donde tenemos que estar todos tenemos que empujar en la misma dirección, cada uno en su puesto y en su casilla. Y por parte del Ministerio, pues seguir trabajando el poder facilitarnos y agilizarlo. Estamos hablando de ciertos certificados en el que tardan 6 y 12 meses. Esto es inviable porque soy conocedor de que países aliados y no aliados tienen menos de la mitad de tiempo en esos mismos certificados. No solo que perdamos un cliente, sino que perdemos nuestra agilidad y nuestra velocidad para ser capaces de innovar y de poder presentar soluciones para nuestras Fuerzas Armadas y para nuestros aliados. Entonces, bueno, el camino es duro, el camino es costoso, es inclinado, pero yo creo que vamos por la línea de España siempre ha sido solidaria y colaborativa. Lo hemos visto en catástrofes y en muchos más eventos, y yo creo que por ahí va la línea, ¿no? Yo, como soy un creador de sinergias, creo que al menos estoy ilusionado y bueno, esperanzador. No, sinergias hay. Señores, gracias, muy interesante. Tenéis que volver, obviamente, porque quedan muchos temas por hablar. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Un aplauso para ellos, por favor. Y gracias, por supuesto, a todos nuestros lectores, los que siempre están al otro lado. Nos vemos muy pronto. Muy buenas tardes.